Gracias, Marco. ¿Desde qué herida se cometen los feminicidios? ¿Desde la traición? ¿Qué es lo que tiene que sentir un hombre para poder llevarlo a que pierda sus cabales, a que pierda completamente sus estribos, como se dice metafóricamente, para llegar a cometer un feminicidio? Yo siento que puede ser la herida de la traición la que lleva a una persona a este tipo de actos. ¿Cuál sería, por diferencias políticas, que una persona llegue a matar a otro con ira? ¿Será la injusticia? ¿Será el rechazo? Porque siento que las 5 heridas están completamente relacionadas con la ira, o la ira completamente relacionada con las 5 heridas. Lo importante aquí es saber cuál sería mi herida emocional que me activaría la ira. Sergio, ¿qué te activaría la ira? ¿Qué lo llevaría a actuar con ira, con venganza, con dolor? Yo creo que sí es una combinación, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo que las 5 heridas están relacionadas, obviamente las primeras tres, como dice Marco, ¿no? El abandono, el rechazo y la humillación son las primarias, digamos, ¿no? Ya después la de la traición y la de la injusticia aparecen un poquito más grande, ¿no? El bebé. Pero yo creo que ya cuando una persona llega a cometer un crimen de este tipo horrible, ¿no? Que son los feminicidios, obviamente están combinadas no nada más las 5 heridas, ¿no? Sino las heridas de todo el universo, ¿no? Que confabulan para cometer una situación de ese tipo. Y yo creo que más bien no debiéramos de caer en tratar de precisar cuál es la herida, sino es todo. Y además, si vamos a hacer el análisis de un feminicidio, va a ser diferente un feminicidio que otro, ¿eh? Y va a depender del análisis, obviamente, que hagamos de la persona. Es decir, ¿qué le pasó? Hay un libro muy interesante, no es un feminicidio, pero es la historia de un soldado en Francia que en algún momento, en una discusión que tiene con su sargento o su capitán, ¿no? Un agente de mayor jerarquía, tiene dificultad este muchacho y se mete al parlamento francés, mata a uno o dos de los guardias y con una metralleta empieza a rafaguear todo el parlamento, ¿sí? Afortunadamente no estaban los diputados, digamos, ahí en el recinto, ¿no? Obviamente lo detienen y a la hora que lo entrevistan, ¿no? Digo que lo interrogan, lo detienen, pues se les hace rarísimo porque era una persona muy pacífica, muy paciente, que no había tenido nunca problemas de ese tipo. Y refiere que lo que activó esa conducta de él, obviamente que fue criminal, fue el haber relacionado el conflicto que tuvo con su mando inmediato, haberlo relacionado con su padre, ¿no? Una herida muy profunda de una dificultad tremenda con el padre y que eso es lo que activó que fuera a hacer todo aquello, ¿no? Y esto es específicamente de una persona. Yo creo que este tipo de actos y de conductas que pudiéramos ver, como fue el caso de un chico que acá de 15 años en Torreón, en la comarca lagunera, algo pasó en su cabeza y también fue a tomar un arma y entrar a su escuela a matar a una maestra, creo, y a varios compañeros, un poco en el mismo estilo de como lo han hecho en Estados Unidos. Y a la hora que investigan su situación, es una situación familiar tremenda, es una cuestión que tiene que ver incluso con sus padres y sus abuelos, y una relación muy difícil porque finalmente lleva a este chico
quitarse la vida, ¿no? Entonces, yo no me iría a generalizar tanto, Alexander, a ver un feminicidio si está relacionado con una u otra herida. Yo creo que está relacionada con todas y cada caso es diferente. Yo sí sería de esa opinión de que no generalizar tanto, ¿no? Y lo que sí queda claro es que de lo que se trataría en términos ya de prevención es, pues no permitir que se acumule tanta rabia, tanta ira, tanto coraje, porque estas expresiones máximas de feminicidios o de homicidios es una acumulación excesiva, que hay que darle desfogue, que hay que permitir que salgan de manera controlada, obviamente, y es lo que hacemos en terapia de contención. Marco, entonces, ¿lo relacionamos con las heridas de la infancia o lo relacionamos con el patriarcado? ¿Será que, será que la ira es, es una de las formas que tiene el patriarcado para poder hacer a los hombres más macho alfas? ¿Cómo lo ve Marco? No, no, para mí la ira pues, es universal, ¿no? Y nos toma o la usamos tanto los hombres como las mujeres. No, digo, que los hombres tengamos más fuerzas y tengamos más el poder a través de instituciones y de organismos culturales, sí, pues por supuesto, ¿no? Entonces la usamos más o se nota más o se manifiesta más y causa más daño. Pero no, las mujeres también, sí, con los hijos, o sea, en la casa, etcétera. No, yo creo que no es privativo de lo masculino. Lo que sí es que creo que hace más daño porque pues tenemos más libertad los hombres para ello, ¿no? Por el daño que podemos hacer a gran escala. Sin embargo, hace rato preguntabas qué es lo que puede ocasionar tanta ira, tanto daño, si era la traición. Recordé un caso rapidito, aquí en Mexicali, lo digo respetuosamente, obviamente por el dolor que causó a la familia. La señora va y dice a la casa de los suegros que es probable, y estoy parafraseando, para la rapidez, que es probable que su marido, el hijo de los suegros, es homosexual. Entonces, el hijo se entera y la apuñala, ¿sí? Dentro del carro con los dos hijos detrás en el carro. Entonces, ¿hasta dónde llegó la obnubilación de la conciencia, de perder la razón? Que va y le encaja un cuchillo, ¿sí? Varias veces, ¿sí? El tipo está recluido todavía y está a punto de salir en un cerezo de aquí del estado, en un centro de rehabilitación social, cárcel, pues. Entonces, digo, ¿qué manera de mostrar su virilidad? ¿Sí? Encajando una daga, encajando un cuchillo. Sí, pues es terrible, ¿no? Y yo creo que este es uno de los casos más sonados aquí en el estado y es una de las formas más duras, ¿no? Más difíciles, obviamente más lastimeras. Sin embargo, hace rato lo mencionaba Sergio, culturalmente lo que más se muestra es el coraje, es la ira, es la violencia, como este iceberg, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Porque somos analfabetas emocionales, no nos conocemos por dentro, no sabemos qué nos pasa con lo que nos pasa, ¿sí? No sabemos qué nos pasa con lo que miro en ti, con lo que escucho, de cómo me hablas, de cómo me tocas, de lo que me das a disfrutar en nuestra relación, etcétera, etcétera. Y entonces nos perdemos, ¿sí? Y la forma más fácil, sobre todo en el caso de los hombres, la forma más fácil de reaccionar es con coraje, es con violencia, es con enojo, es con rabia, como quiera que le llamemos. Pero debajo de eso, por supuesto que hay miedo. ¿Qué le pasó a este tipo? Le dio miedo que sus papás fueran a pensar que era homosexual, ¿sí? Su hombría, su valía, su virilidad, etcétera, etcétera. Entonces, debajo de la violencia, debajo del coraje, la ira, la rabia, siempre va a haber, si le escarbamos abajo del iceberg, en ese cúmulo, ¿sí? de emociones, ufa, pues ahí está el abecedario. Y entre cada letra del abecedario nosotros podemos ir sacando emociones de lo que pasa por dentro. Nada más que lo que se nota, lo que flota, pues es la violencia, ¿no? Sí, pero hay muchas emociones debajo de. Gracias, gracias, Marco.
Sergio, ¿será que la ira es una estrategia del patriarcado para volvernos machos alfa? En la manera como plantear las preguntas me cuesta trabajo, Alexander, porque no es una estrategia propiamente, es decir, no es algo pensado, ¿no? No es algo que el patriarcado estratégicamente definió para que los hombres actuáramos de tal o cual manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues trabajo contestarla. Podría decir que no, no es una estrategia, pero sí es una condición. Y eso sí, quiero resaltarlo, sí es una condición que propicia la masculinidad hegemónica, ¿no? La manera como nos han educado en el patriarcado, en esta masculinidad tradicional, machista, etcétera, sí hay una parte que propicia que haya mayor ira, enojo, coraje, como queramos llamarle, en los hombres, ¿sí? Las mujeres obviamente que también la viven y también la expresan, pero si partimos de esta idea o esta hipótesis, ¿no? De que la expresión irracional de esta coraje, ira, como queramos llamarle, es una acumulación de sentimientos y de emociones que no han podido salir. En ese sentido, sí es una condición más del patriarcado, digamos, o de la masculinidad tradicional, hegemónica, machista. ¿Por qué? Porque a los hombres nos educaron desde pequeños a que no había que expresar las emociones, ¿sí? De que teníamos que guardarlas. Y ahí es donde está ese tema de que explota, de que explotamos con mayor facilidad los hombres que las mujeres y con mayor daño, sobre todo. Y las cifras ahí están presentes. O sea, la expresión cotidiana ahí está presente. En una sociedad muy machista y patriarcal como las nuestras, la expresión de la violencia masculina, específicamente masculina, es muy fuerte, ¿no? Y es mucho más fuerte a expresiones en otras sociedades en donde no está tan arraigado el patriarcado, ¿no? Entonces, yo sí vincularía un poco, ¿no? El tema del patriarcado con la ira masculina, digamos, ¿no?